Ahora, entonces, por favor, a la maestra Erika Dori. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Especialmente saludos a Rita, quien tenía muchísimo tiempo de no saludar, su hijo, su esposa. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la facultad por haberme considerado para participar en tan importante como doloroso acto. Importante porque se trata de rendirle homenaje a un compañero como Omar Guerrero, cuyas aportaciones al estudio y desarrollo de la administración pública como disciplina siempre fueron invaluables. Doloroso porque hemos de despedirnos para siempre de un entrañable compañero de trabajo, colega y sobre todo amigo de muchísimos años. Cuando digo muchísimos años, no estoy exagerando. Yo pertenezco a la generación 1964-68 de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de esta facultad. Y Omar perteneció a la de 1965-69. Es decir, ingresó un año después que yo, si no estoy equivocada. Sin embargo, como consecuencia del movimiento estudiantil del 68, mi generación se reunió con la generación posterior y ambos salimos hasta el 69. Es decir, hicimos el último año de la carrera juntos. Acuérdense que en aquel entonces, por los que no lo sabían, la carrera estaba conformada por 5 años, no semestral como la conocemos actualmente. Entonces, todos esos años, desde el 69 hasta la fecha, tuve oportunidad de trabajar al lado del profesor Omar Guerrero. Estamos hablando de 54 años. No sé si por muchas razones circunstanciales o porque éramos realmente pocos los egresados de la especialidad, nuestros caminos aquí en la facultad siempre se entrecruzaron. No sé si realmente fue azares del destino, pero lo que sí es un hecho es que ambos permanecimos siempre ligados a la facultad, desempeñando cada uno papeles diferentes. Él dedicado principalmente a la docencia y a la investigación, y yo también a la docencia, pero combinada con funciones académico-administrativas. Una vez concluida la carrera y de haberme titulado en 1969, me fui a estudiar al extranjero y a mi regreso me incorporé al Centro de Investigaciones en Administración Pública, el CIAP, dependiendo de la facultad. En ese entonces coincido con Omar Guerrero, quien ya era uno de los investigadores que formaban parte de dicho centro. Esa fue la primera vez que compartimos un mismo lugar de trabajo. Pienso que el haber colaborado en ese centro, al lado de investigadores extranjeros, como Mario Frieiro, de nacionalidad argentina y experto de Naciones Unidas, e investigadores nacionales como Julieta Guevara y Mario Martínez Silva, entre otros, lo motivaron para optar por ese tan intrincado camino que es la investigación. En 1967 se había creado ya la División de Estudios Superiores de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, con lo cual la escuela se convierte en facultad. Para ese entonces, la división contaba con programas de maestrías y doctorados en 5 especialidades: Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política y Administración Pública, por último. Nótese que en este nivel, la ciencia política y la administración pública se separan, contando cada una con un plan de estudios, tanto para la maestría como para el doctorado específico, a diferencia de lo que ocurría en el nivel de licenciatura, cuyo plan de estudios era primero idéntico para ambas disciplinas y posteriormente solo tenían algunas asignaturas comunes. Una vez que Omar recibe su título de licenciatura,
decide continuar con los estudios de posgrado. Así, se incorpora a la división en donde realiza la maestría y el doctorado. No estoy segura de a qué generación perteneció, pero estoy casi segura de que debe de haber sido de los primeros, si no es que el primero, en obtener el grado de doctor. Su desempeño como el estudiante con más alto promedio le permitió obtener la medalla Gabino Barreda. En 1976, escribe para los cuadernos del entonces Departamento de Ciencia Política de la Facultad un ensayo titulado Teoría Administrativa de la Ciencia Política, que constituye el primer trabajo publicado del que yo tengo noticia. Este tema siempre le obsesionó, intentando echar por tierra la famosa dicotomía política-administración, plasmada sobre todo en la obra de Woodrow Wilson en Estados Unidos y secundada por autores como Goodnow y Willoughby. En 1980 se publica su tesis doctoral bajo el título La Administración Pública del Estado Capitalista, que escribió bajo la dirección de varios de los más destacados profesores del posgrado. Creo que la influencia de Raúl Olmedo, con su seminario del Capital, se ve claramente plasmada en esta tesis. Este trabajo lo realizó a lo largo de 9 años, según lo asienta en la primera página de esta obra. 9 años que incluyen, por supuesto, los estudios de la maestría y el doctorado y los que requirió para hacer la propia investigación. Me parece que a partir de esa fecha nunca dejó de investigar y no había tema relacionado con la disciplina que no fuera abordado en alguna de sus múltiples obras, puesto que la disciplina es tan generosa que prácticamente no hay un rubro de la vida en sociedad que no esté vinculado de una manera o de otra a la administración pública. O como bien decía un autor mexicano del siglo XIX, la administración pública está presente desde la cuna hasta la tumba. Lamento no poder decirles con qué trabajo, pero fue distinguido en 1978 por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, con el Premio Nacional que otorgaba cada año al investigador más destacado. Fue a partir de 1980 que Omar se convierte en uno de los principales motores del INAP, fungiendo como director de la revista de Administración Pública, la famosa RAP, que era lectura obligatoria para todos los que pretendíamos ser estudiosos de la disciplina. Desde el número 41 de ese año, 80, hasta el número 54, correspondiente a abril-junio del 83, el INAP contó con su valiosa colaboración y nosotros pudimos allegarnos de materiales invaluables. No obstante, el trabajo intenso que implicaba dirigir la revista, más la docencia que nunca abandonó en la facultad, su labor investigativa no cesó. A continuación me voy a permitir mencionar en un orden más o menos cronológico las obras de Omar, en el entendido de que son solo las que yo poseo y que en gran parte me fueron obsequiadas por el mismo autor. En 1982, publicada por el mismo INAP, aparece la obra titulada El proceso histórico de la acción gubernamental. En 1985 y en el 86 se publican 2 obras en la colección de textos universitarios en ciencias sociales. Introducción a la administración pública y teoría de la administración pública, respectivamente. En 1988, el INAP publica otra obra muy importante, ya que se refiere al caso mexicano, titulada El Estado y la Administración Pública en México. A pesar de su preferencia por temas de índole teórico e histórico de la administración pública, Omar abordó temas más concretos y vigentes, como por ejemplo son los siguientes títulos: El Estado en la era de la modernización
de 1992. La formación profesional de administradores públicos en México de 1995. En 1996 se publica la Secretaría de Justicia y el Estado de Derecho en México. El funcionario, el diplomático y el juez en 1998. En 2003, Gerencia Pública en la Globalización. 2010, la Administración Pública a través de las Ciencias Sociales. La Administración Pública en las Humanidades en 2016. El estudio introductorio a la obra de Lorenz von Stein, Tratado de Teoría de la Administración y Derecho Administrativo, de 2016, y la Administración Pública en Gran Bretaña de 2019. El recuento anterior de algunas de las obras de Omar nos da una clara idea de la versatilidad de este autor, así como de su capacidad intelectual y de su creatividad. Sin menospreciar el valor científico y no sin reconocer la aportación de sus obras para la formación de administradores públicos y sobre todo a la enseñanza de la administración pública en nuestro país, desde mi punto muy personal de vista, un gran esfuerzo fue la dirección de la revista de Administración Pública del INAP, ya que en todos los números que estuvieron bajo su dirección encontramos una recopilación muy valiosa de los trabajos de autores que contribuyeron a la formación y al desarrollo de la disciplina del pensamiento administrativo, no solo en nuestro país, sino en muchos otros y a lo largo de varios siglos. Esta labor no implicaba solo la selección y ubicación de las obras, sino seguramente en muchas ocasiones la traducción de las mismas. Esto no significaba que este trabajo lo tuvo que hacer él mismo, pero sí, desde luego, vigilar que la traducción fuera la acertada. Como ejemplo de lo antes dicho, en el número 54 de la Revista de Administración Pública, correspondiente a abril-junio del 83, se rescata lo que para él es el documento más antiguo sobre el estudio de la administración pública, el Arthasastra, o Ciencia de la Política, de origen hindú, obra ubicada entre los años 321 y 300 a.C. De la misma manera, previamente, en los números 45 al 48, destaca el desarrollo histórico de la administración pública a partir de los imperios romano, persa, chino y turco. Mención especial merecen, para mi gusto, los números 50 y el de edición especial en memoria de Gabino Fraga, primer presidente del INAP. En el número 50 rescata los trabajos de los primeros teóricos del siglo XIX en México, autores que desconocíamos por completo en los planes de estudio de la licenciatura. Autores como José María Luis Mora, Luis de la Rosa, José María del Castillo Velasco, Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala. Y en la edición de homenaje a Gabino Fraga destacan las obras de los españoles, autores españoles también del siglo XIX, que son sin duda de gran influencia para el pensamiento de los teóricos mexicanos. Destaca los trabajos de Agustín Silvela, Alejandro Oliván, Manuel Ortiz de Zúñiga, José Posada de Herrera y Manuel Colmeiro. Todos estos trabajos, reproducidos en los números ya mencionados, formaron parte de la bibliografía obligatoria de la asignatura Teoría de la Administración Pública 2 de nuestro plan de estudios, que nos sirvieron de base para entender la administración pública actual de nuestro país. Imposible dejar de lado sus aportaciones a las obras de otros autores europeos, como fueron Charles-Jean Bonan en Francia, Lorenz von Stein y von Giusti en Alemania, que le dieron pie para estudio y publicaciones posteriores. Como se habrá podido apreciar, la figura de Omar Guerrero fue sumamente importante en mi propia formación profesional. Aunque nunca pude seguir su ejemplo en el campo de la investigación
Para mi ejercicio docente, sus aportaciones fueron sumamente valiosas y enriquecedoras. Por azares del destino, como ya mencioné anteriormente, nuestros caminos siempre se cruzaron. Desde 1969, cuando la conocí como estudiante, como comenté al principio de esta intervención, cuando los dos estábamos terminando la licenciatura, hasta cuando él decidió dejar sus grupos de licenciatura para dedicarse más a su pasión, la investigación, que podía desarrollar con más posibilidades en el posgrado. Y fue también cuando yo decidí jubilarme. Durante más de 40 años impartimos las mismas asignaturas a nivel licenciatura. En el segundo semestre, él compartía alumnos que habían tomado clase conmigo durante el primer semestre. Y a la inversa, yo recibía alumnos que se habían formado con él en el primer semestre. Así, él estaba enterado tanto de mis errores como de mis aciertos en la práctica docente, y yo también de los suyos. Durante todos estos años colaboramos en la elaboración de los diferentes planes de estudio de la carrera y siempre estuvimos de acuerdo en algo: mantener las especialidades de ciencia política y administración pública unidas a partir de asignaturas en común y cobijadas, por así decirlo, bajo el mismo título, el de licenciados en ciencia política y administración pública. En relación a esto, y de manera de anécdota, recuerdo que en alguna de las discusiones que tuvimos con los profesores de ciencia política, quienes propugnaban por la separación tajante de ambas especialidades, él les dijo que si no tuvieran los conocimientos teóricos y prácticos que les proporcionaba la administración pública, no iban a ser capaces de insertarse en el campo de trabajo, que al final de cuentas los administradores públicos son quienes les dan empleo a los politólogos. Como es natural, durante estos 54 años hicimos muchísimos amigos en común, muchos de los cuales, por desgracia, ya se nos adelantaron en el camino de la vida y con quienes seguramente, esté donde esté Omar, ya está planeando qué más investigar y qué más libros escribir y publicar. No me resta nada más que manifestar mi más sentido pésame a Rita, su esposa, compañera de tantos años, a su hijo Omar Augusto y a todos los familiares y a todos los muchos amigos que hizo a lo largo de su fructífera vida por tan lamentable pérdida. Muchas gracias. Aquí me están haciendo llegar una nota especial que justamente fue la tesis doctoral, la Administración Pública del Estado Capitalista, la que mereció el Premio Nacional de Administración Pública del INAP. Gracias por la información. Quisiera nada más agregar un segundito, que me permití traer todas las obras que he mencionado aquí, las obras publicadas, no las revistas, por supuesto, pero yo estoy retirada ya de la actividad docente y nunca fui investigadora, así que tampoco me dedico a eso. Tengo todos los trabajos de Omar que he mencionado y que me gustaría poner a su disposición para quienes estén interesados al final de esta presentación. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Erika Dori y damos la palabra al maestro Gabriel Campuzano. Gracias, buenas tardes a todos. Espero pueda contar con la benevolencia de su disculpa por mi retraso no voluntario. Saludo a Rita, saludo a Omar Augusto. Hace unos días nos vimos y nos abrazamos y expresé mi sentimiento por la pérdida del profesor, del amigo Omar Guerrero.
Saludo a mis compañeros de mesa, Erika, Alicia, Ricardo, Adán. No hay nada que honre más a una institución académica que cuando expresa su reconocimiento por sus profesores, por sus investigadores. Y Omar se distinguió por ser un gran docente, un gran investigador, un pensador, un hombre de ideas, gran amigo, pero también muy exigente con sus amigos y con sus alumnos. Y a veces los alumnos no estábamos a la altura de la exigencia, que lo digo por mí, que Omar nos ponía en un nivel muy alto. Y a veces ahí andábamos brincando, pero no alcanzábamos a llegar al nivel que se nos pedía. Conocí al doctor Guerrero en 1977, principios de 1977. Él en ese tiempo, junto con otros colegas profesores de la facultad, estaban apoyando la formación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores. Y en sus tareas matutinas, Omar se encargaba de ir fortaleciendo el área de docencia de las licenciaturas que estaban empezando en esta escuela o unidades multidisciplinarias, como se les llamaba en ese tiempo. Una de las estrategias del rector González Casanova para reactivar la vida universitaria. Y lo conocí después de una clase en la que yo fungía como ayudante del doctor Ricardo Valle y del doctor Fernán Santillán. Y entonces al terminar la clase nos encontramos en el patio de la vieja facultad. Y Omar estaba muy contento, muy jovial, y nos estaba platicando de su coche, de un Ford Maverick, que después le vendió a Enrique Varas. Fíjense de qué cosas me acuerdo, ¿eh? No me pregunten de los libros porque a lo mejor no, pero sí de esas anécdotas. Y estábamos ahí en una reunión muy, muy jovial. Ricardo me presentó a Omar y a partir de entonces establecimos una relación porque posteriormente no fue mi profesor en la licenciatura, pero fue mi profesor en el posgrado. Y ahí compartimos muchos seminarios, anécdotas, discusiones y a veces hasta enojos por algunas situaciones no lo suficientemente claras en su momento, pero que muchos años después, Iván me recordaba esas anécdotas de la invitación al café y al buen café porque le gustaba mucho ahí en su cubículo. Y entonces ahí en alguna sesión tuvimos oportunidad de aclarar esos puntos que a veces ocurren en las amistades, que a veces son puntos oscuros o medio turbios, pero que los buenos amigos los resuelven con una plática entre ellos y si es con una buena taza de café, mejor. Tuve la oportunidad de que me invitara, ahora que decía Erika del premio INAP, allá en la entrega que se hacía en ese entonces en Palacio Nacional, no en Los Pinos. Y después nos invitó a un brindis
Y recuerdo muy bien que otra figura también muy importante para la facultad, como lo es Fernando Solana, lo invitó a que se integrara a trabajar con él en la Secretaría de Educación Pública. Y en alguna ocasión fuimos Ricardo y yo a saludarlo allá en su oficina de la Secretaría y nos empezó a platicar algunas de las cuestiones que estaban ahí tratando y que estaban trabajando en su momento. El presidente era López Portillo y había esa controversia. Yo creo que algunos recordarán el dicho de López Portillo de no te pago para que me pegues, haciendo alusión a la crítica que se hacía acerca de su gobierno. Y recuerdo muy bien que el discurso de Omar en ese momento de la entrega del premio con el presidente ahí presente fue un discurso muy universitario, muy preciso, resaltando el valor de la academia, el valor de la investigación y el valor de la crítica fundamentada y seria. Y entonces fue un discurso para los tiempos, me parece que sumamente valiente, pero muy bien escrito, muy bien hablado y muy bien comentado en su momento. Después tuve el gusto de ser su alumno en el posgrado y de platicar acerca de sus textos. Me decía un exalumno, que ahora es profesor también aquí en la facultad, que él hubiera querido estar, pero por razones laborales, no le dieron permiso de estar presente. Y que él no tuvo la oportunidad de ser alumno del doctor, pero que sus conferencias y sus charlas no se las perdía porque le permitían generar ideas, no solamente aplicadas en el ámbito académico, sino también aplicadas en el ámbito laboral. Y entonces yo señalaba que Omar Guerrero, como le gustaba que le dijéramos, y como él firmaba siempre sus textos, fue un gran docente. Recuerdo que su clase del posgrado, Ricardo se ha de acordar también, era los viernes en la tarde. Imagínense, viernes a las 6 de la tarde. Y salíamos a las 10 de la noche. Ninguno de los alumnos nos perdíamos un viernes para estar en la clase con el doctor Guerrero. Es más, llevábamos hasta a veces amigos para que oyeran la clase. Yo quería entusiasmar a algunos de mis amigos para que se metieran al posgrado. Creo que no lo logré, pero sí salieron muy ilustrados de las sesiones a las que iban con el doctor Guerrero. Y luego, bueno, pues nos invitaba a los tacos porque le encantaban los tacos y le encantaba la parrilla suiza de ahí de Miguel Ángel de Quevedo, ya no está ahí. Y bueno, continuábamos las sesiones del viernes de las 6 a las 10 de la noche, la continuábamos ahí en la parrilla. Entonces yo me quedo con esa imagen siempre de Omar, muy jovial, siempre muy jovial. Lo tengo aquí fresca en la memoria cuando Ricardo me hizo favor de presentarlo en el patio de la vieja facultad. Que para algunos es solamente un sueño, ¿no? Porque no la vivieron o una anécdota. Y muy jovial, presumiéndonos de su coche, muy contento porque estaba estrenando su coche. Tengo siempre esa imagen de él muy jovial y de un gran docente
que aclaraba dudas, despertaba inquietudes entre todos los que estábamos ahí, traía a cuento textos de mexicanos muy ilustres del siglo XVIII y XIX, y también de autores extranjeros, por supuesto, y la discusión era extremadamente rica. Tengo también muy presente al gran investigador y editor. Ya decía Erika hace un momento que ella traía ahí todas las obras, pero basta meterse a la revista de Administración Pública del INAP, por fortuna ahora todo en digital, para ver la gran edición de los números de la RAP que a Omar le tocó dirigir y editar. Y traer al contexto nacional muchos de estos textos que de repente parecían ahí perdidos en la historia. Piensen en el caso de los cameralistas y el texto de Albion Small, que es de 1901, editado por la Universidad de Chicago. Y de ahí se deriva su texto, el de las ciencias de la administración en el absolutismo, si no mal recuerdo el título. Y que ese libro me llevó a mí a descubrir a otro mexicano muy ilustre como fue Tadeo Ortiz de Ayala y sus trabajos sobre la estadística del Imperio Mexicano y México considerado como nación independiente, que es un florilegio de ideas y de temas que para la época resultan extremadamente avanzadas. Estamos hablando de 1822. Yo decía en alguna ocasión que el auditorio que se llama Flores Magón debería llamarse Simón Tadeo Ortiz de Ayala. Y mi argumento es que en uno de sus textos, Tadeo Ortiz de Ayala dice alguna cosa así, más o menos. Si me falla la memoria, pido me disculpen, pero dice, el gobierno de la Unión haría un gran favor a la nación si estableciera un liceo dedicado a la juventud, donde se enseñe derecho de gentes, es decir, el derecho internacional, que así se decía en ese entonces, derecho administrativo, demografía, idiomas vivos, historia y antigüedades nacionales. Y agregaba 2 puntos. Para que gobiernen por principios la República, y 2, para que nos representen con dignidad en el exterior. Y entonces yo decía que esa idea de Tadeo Ortiz de Ayala de 1822 es el fermento de la idea de la facultad. Como ya suponen ustedes, perdí la discusión y el auditorio se llama Flores Magón y no Tadeo Ortiz de Ayala. Cosas de la vida. Entonces, este gran pensador propiciaba en sus alumnos esta inquietud de buscar nuevos textos, de buscar nuevas ideas y de ver cómo estas podrían ser aplicadas en nuestra práctica administrativa personal o en nuestra tarea como funcionarios, pero también en la vida de la academia y cómo esto nos lleva a otros puntos también relevantes. Hace poco, bueno, no hace poco, dirigí una tesis sobre el arbitrismo y cuando lo platiqué con Omar me dijo, sí, léete el artículo que escribí en tal fecha. Creo que a Iván le tocó leer esa tesis y a la doctora Bicher, de un estudiante muy brillante, por cierto, del sistema de universidad abierta, que él me enseñó lo que es el arbitrismo,
su aplicación y cómo el Estado español usó este mecanismo para hacerse fondos en época de crisis. Muy interesante aspecto de la administración. Yo digo que hay profesores universitarios, y bien decía Erika también, que solamente nos dedicamos a la docencia y no hacemos investigación o no abundamos en la investigación, pudiendo hacerlo. Que hay profesores universitarios que son muy destacados en el ámbito externo a la universidad, pero a veces con poco compromiso al interior de la universidad y al interior de la facultad. Hay otros profesores que reciben premios internacionales y entonces, perdonen el dicho, a veces aparecen más como luz de la calle y oscuridad de la casa. Y es cierto, son muy brillantes y reconocimientos y demás, pero la tarea al interior de la facultad no se ve reflejada ese prestigio internacional. Omar, al contrario, dedicaba su tiempo a la facultad y cuando tenía que tener compromisos fuera, pues siempre pedía los permisos correspondientes de acuerdo con la normatividad que establece la universidad. También obtuvo reconocimientos internacionales, muchos de ellos, pero eso no nubló su visión y no le impidió seguir trabajando en la facultad con mucho ahínco. Y como bien ha señalado la maestra Doring, sin duda ahorita ya está con algún proyecto de investigación. Claro, va a ser difícil que se publique el texto, pero sin duda está ahí. Y para eso sus alumnos tenemos ideas que el doctor nos transmitió a través de su cátedra. ¿Qué puedo decir de una labor tan fecunda en la docencia, en la investigación, en la generación de ideas, en la formación de generaciones, de investigadores, de grandes docentes? Muchos están aquí en esta sala, que son producto de la enseñanza de Omar Guerrero. Estas palabras son un tributo de amistad al maestro, al docente, al amigo. Y son un tributo también de amistad y de, espero que de fortaleza y de ánimo para Omar Augusto y para Rita. Y para todos los que fuimos amigos, alumnos, colegas del doctor Guerrero, espero que su memoria, no solamente a través de los textos, sino de sus actos, siga presente en la vida de todos. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Campuzano y vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Valle Gómez. En primer término, un saludo muy respetuoso a Rita
García, esposa del doctor Omar Guerrero, a su hijo Carlos Augusto, a su esposa, y también a todos ustedes que son parte de una historia de vida que en algún sentido conocieron y compartieron con Omar Guerrero, con toda la gente que estamos aquí también en el presidio. Y quiero destacar dos nombres que por razones de tiempo nos vinculan entrañablemente desde el inicio de la carrera de Omar con todo lo que fue su vida y su desarrollo. Javier Muñoz Quiroga, amigo y compañero de generación, que también conoció muy de cerca al doctor Omar Guerrero, y desde luego Enrique Varas Gómez, que también nos acompañó en esta gran tarea. Todo ello en un efecto multiplicador que se demuestra cómo ahora hay una presencia generacional en esta aula a quien admiró mucho por su nombre, don Lucio Mendieta y Núñez, el doctor Omar Guerrero, y que también nos enseñó en aquel entonces sus ideas sobre el tema de la burocracia, que era fundamental en el estudio de la administración pública. Un saludo también muy respetuoso para el doctor Rafael Martínez Pon, director de la Escuela Nacional de Profesionalización del INAP y representante del propio instituto, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Gracias por su presencia. Quiero subrayar que con el doctor Omar Guerrero hay varias facetas que se han ya mencionado, pero que hay una que lo refleja particularmente por el trabajo laborioso, cuidadoso y de orientación que siempre nos brindó, primero cuando fuimos alumnos de él desde 1973, luego cuando nos convertimos en discípulos, y me asumo como discípulo de él, y luego cuando nos fue orientando en el desarrollo de nuestra vida académica y profesional y en muchas latitudes. Y entonces el doctor Omar Guerrero era un formador de generaciones, labor que no dejó de hacer seguramente hasta el último día de su vida. Eso significa que quien con tanto esmero, cuidado y responsabilidad se dedica a formar a los demás, también generó en su ánimo la idea de formar lo que llamaríamos un grupo de estudio o de estudiosos, como él también lo calificaba, pero que lo podemos interpretar como en el inicio de la Escuela Mexicana de Administración Pública desde 1979, cuando ya teníamos acceso a sus ideas, a su conocimiento, a sus obras y a sus clases. ¿Qué significa esto? Que él enseñó y formó personal que con el tiempo nos fuimos involucrando, sí en el quehacer académico, pero también nos fue muy útil, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me fui a laborar al sector público durante 3 años, mucho de lo que se aprendía en la labor, en el trabajo con Omar Guerrero, se reflejaba en una mejor comprensión de lo que hacíamos, de lo que entendíamos y lo que podíamos mejorar en el ámbito que nos correspondía. Cabe subrayar que el doctor Omar Guerrero, desde 1979, empezó a escribir una historia muy constructiva, muy lúcida y muy ejemplar, porque fue en ese año cuando se doctoró en Administración Pública y el registro indica que fue el primer mexicano en hacerlo. Ya la doctora Erika Dori, también Gabriel Campuzano han mencionado la obra de 1979, la Administración Pública del Estado Capitalista, que por cierto mereció una anécdota, según voces confiables, del entonces presidente de la República, José López Portillo. Le preguntó a alguien del INAP, ¿cómo es que premiamos una tesis en contra del sistema? Porque se llamaba la Administración Pública Capitalista y el calificativo capitalista sonaba fuerte en las esferas gubernamentales. Seguramente el presidente habrá cambiado de opinión cuando conoció el contenido y la calidad de la obra, pero le subrayo hasta dónde llegó el impacto de su palabra, pensamiento y modo de exponer las ideas. Algo muy interesante en el desarrollo del doctor Omar Guerrero es que nos deja más de una veintena de libros todos muy sólidos, rigurosos, muy documentados. Nos deja un universo muy amplio de artículos, de capítulos en libros, y en todos ellos siempre dejó grabada
la idea de novedad, de curiosidad, de trascender, de ir más allá de lo que se conocía. Y una frase que estaba en su tesis de doctorado, él siempre la citaba, entre comillas, decía: ya no hay que rumiar el conocimiento de la administración pública, hay que producirlo, hay que generarlo, y fue lo que él hizo en esta exitosa carrera académica en la docente, en la investigación y en el desarrollo profesional. Recuerdo en este momento 3 prólogos magistralmente escritos, que están publicados también, 2 de ellos en el Fondo de Cultura Económica. Uno sobre la obra de Lorenzo von Stein, justamente un gran pensador alemán. Si uno lee con cuidado y detenimiento y paciencia el estudio introductorio, es un ejemplo de erudición, de documentación, de claridad y de explicación, que fue uno de los puntos que él siempre cuidó, y gracias a esa labor tan metódica y tan exigente que él mismo se impuso, nos ayudó a conocer otras latitudes y otras regiones del conocimiento. Otro trabajo sumamente lúcido e inteligente que él elaboró el estudio introductorio es la obra de Juan Enrique Justi, justamente un trabajo muy importante para todos nosotros, pero Omar Guerrero elaboró un prólogo con verdadera maestría, conocimiento y sobre todo con fuentes de información original que aumentaban la calidad y el valor del trabajo. Y otro trabajo no menos interesante es el prólogo que realiza la obra de Abona, para ponerla rápidamente, y que es también un prólogo muy interesante que más bien tiene la categoría de estudio introductorio, muy riguroso, muy documentado y verdaderamente esclarecedor. El trabajo de él consistió fundamentalmente en abrir horizontes, en abrir nuevas líneas de conocimiento y de pensamiento, y para ello nos encabezaba en aquel entonces por la búsqueda de fuentes en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, América Latina y México. Todos estos recorridos permitieron ir formando una identidad y una originalidad de lo que llamamos la Escuela Mexicana de Administración Pública, que podemos decir la facultad es el origen, la semilla, que después fue reconocido tanto a nivel nacional, a nivel de los planes de estudio, de las reformas, de los documentos que se utilizaban, de todas aquellas fuentes bibliográficas que tuvieran este sello y esta característica, como le estamos mencionando. Fue un verdadero apasionado del estudio de la administración pública en el siglo XIX. Tiene trabajos muy interesantes de la etapa de la colonia, de la independencia, del porfiriato, de la dictadura de Díaz, del movimiento revolucionario, del Estado de Derecho de 1917 y la administración pública, y también tiene un trabajo muy interesante que publicó para la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llama, si mal no me falla la memoria, Historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una obra realmente monumental y documentada. Y otro trabajo de gran raigambre es el que escribió Rastreando los orígenes y el sustento del Estado mexicano, y se denomina Las raíces borbónicas del Estado mexicano. En estos trabajos siempre hubo una gran preocupación de él. Primero, encontrar una línea de evidencias que pudiera confirmar lo que él nos explicaba en el aula, en la discusión, en las clases. Segundo, era un partidario ferviente de las fuentes primarias de investigación, lo que él llamaba también las fuentes originales, lo cual le dio más seriedad, calidad y aportación, desde luego, a sus obras. Y tercero, nunca dejó de escribir, y todavía en este año la revista de estudios políticos de nuestra facultad publicó un trabajo del profesor Dwight Waldo, escrito justamente por el doctor Omar Guerrero. Es de este año, hay por el mes de septiembre o de octubre está la publicación. Es uno de los últimos trabajos lúcidos que yo le conozco y que escribió. Fue sin duda un personaje de gran cultura, de un estudioso de raíces griegas,
romanas, arábicas, de Persia y de Turquía. ¿Qué le interesaba a Omar? Entender y comprender y darle sentido de explicación a las instituciones políticas y administrativas bajo un verdadero referente, que era la cultura que profesaban, la cultura que habían arraigado y cómo la traducían en decisiones, en acciones de gobierno, en servicios públicos, en todo aquello que reflejaba el movimiento del Estado y de la administración pública. Cuando Erika Doris mencionaba con toda razón el trabajo de la revista de administración pública, aquí conviene subrayar dos elementos fundamentales. Todo lo que publicó durante su periodo, en aquel entonces se llamó novedades. Segundo, el enfoque histórico no lo hizo bajo la idea de narración, dejaba que los autores propios explicaran el sentido y el comportamiento de las instituciones administrativas, con lo cual respetaba su pluma, su pensamiento y el modo y el momento y el tiempo en que los autores escribían las obras. Y también incluyó una importante colección de trabajos contemporáneos que hoy son parte del patrimonio intelectual, no solo de nuestro INAP, sino también del país y de todo aquel que quiera conocer de cerca una obra cuyo trabajo editorial fue impecable. Quiero subrayar que alguien que lo acompañó en esta gran tarea titánica por las horas de entrega, por la exigencia de él para que las cosas salieran bien, para que todo se cumpliera conforme a la regla que él ofrecía en el trabajo que desarrollaba, es Javier Muñoz Quiroga, hoy presente aquí junto con su esposa Marisela en esta sala. Cuando cursamos el posgrado, ¿qué podemos decir? Cuando yo tomaba clase con él estaba efectivamente muy influido positivamente por las ideas, el pensamiento y las explicaciones que en aquel entonces nos daba Raúl Olmedo. Todo esto le dio a los seminarios de Omar un sentido de lo que hoy pudiéramos llamar innovación. Generó discusión, generó debate, generó análisis, generó deliberación y en un ejercicio menos ortodoxo y más heterodoxo nos invitaba, por no decir que nos exigía, que explicáramos y expusiéramos las obras. Delante de él, pues estaba trabajo, porque además no te quitaba la mirada, tomaba nota de todo y se hacía, y si había necesidad, cuidadosamente hacía la aclaración y la puntualización. Todo esto convirtió a los seminarios de él en algo que hoy podemos decir la cuna del objeto de estudio, por lo menos en la administración pública mexicana. Es una labor titánica de años de inversión de conocimiento y de convocatorias que él hacía cada año y cada semestre para que nos incluyéramos en los esfuerzos y en el trabajo y en la producción de conocimiento que él iba logrando y que se iba justamente desarrollando. Como profesor, supo sembrar. Como investigador, deja una huella imborrable y en conjunto su labor académica es una labor no sobresaliente. Hoy lo podemos decir, es una labor de excelencia. ¿Y por qué es de excelencia? Porque supo trascender su tiempo, abrió puertas, abrió realidades y proyecta un pensamiento que es muy importante entender y comprender para conocer el desarrollo de las ideas en el tiempo actual. Además, como investigador, él fue una persona muy inteligente, laborioso, lúcido, riguroso, disciplinado, exigente y algo muy importante, muy productivo. Él tenía una teoría muy importante. El conocimiento no solo se consume, el conocimiento hay que producirlo. De ahí la invitación a elaborar las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y todo aquel trabajo escrito que dejara una línea novedosa de claridad y de aportación. Esto es parte de la influencia muy positiva que Omar Guerrero nos logró transmitir. Su obra, por tanto, es una obra perenne. ¿Qué significa esto?
para siempre. Es una obra de referente. ¿Qué significa? Que estamos obligados, para entender el ayer, el hoy y el mañana, a brevar de ella, seguir aprendiendo, seguir valorándola y seguir aplicándola también en nuestros estudios y en nuestras reflexiones. Es una obra modelo. ¿Por qué? Porque a través de esa obra hay un caudal de conocimiento por aprender, por procesar y porque nos ayuda a esclarecer muchas de las complejidades de la administración pública en la línea del tiempo, en la realidad espacial que le corresponde, y esto obliga al uso del método, del concepto, de las teorías y las metodologías. Y finalmente es una obra trascendental. Omar Guerrero logró cosechar el reconocimiento nacional e internacional. En América Latina y en Iberoamérica tenía un reconocimiento verdaderamente amplio. Hizo trabajos también muy importantes como al CLAS, para el Centro Latinoamericano de Administración Pública, y ahí se ganó el respeto y la consideración de colegas muy calificados como José Zulbran, por ejemplo, o Bernardo Glisberg, que siempre le dieron el lugar que Omar merecidamente ganó con sus aportaciones y con sus ideas. Finalmente, ¿cómo podemos hacer un balance no largo, sino para esta ocasión, de lo que el doctor Omar Guerrero nos deja? Él logró generar inquietudes y orientó y nos incentivó para ampliar el lenguaje conceptual, metodológico y epistemológico de la administración pública. Esto solo hace, como diría muy bien Max Weber, quien tiene muy claro la ética de la convicción, quien no se queda con lo aprendido, sino que a través de conjeturas y refutaciones al estilo de Popper, avanza, indaga, pregunta, tenía una curiosidad natural para encontrar las obras, para valorarlas y para hacer la conexión de ideas, de épocas, de autores y justamente de las ideas que se lograban establecer. Y finalmente, esta obra que hoy nos permite hacer una reflexión por lo que es, por lo que significa y por lo que queda para toda la vida, es la obra de alguien que se entregó a la universidad de tiempo completo, al aula, al cubículo. Estos trabajos excepcionales que él nos deja no se pueden lograr si no hay capacidad, disciplina, tenacidad y un altísimo sentido de responsabilidad. Estas cualidades de Omar Guerrero lo sitúan precisamente en una de las figuras más grandes que intelectualmente este país ha logrado generar. Y además, finalmente, para subrayarlo, siempre fue un hombre generoso y amistoso. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ricardo Valle y vamos a dar la palabra al doctor Adán Arenas Becerril en representación de la directora de la facultad, la doctora Carola García Calderón. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. En nombre de la doctora Carola García Calderón, directora de nuestra facultad, reciban un saludo y abrazo solidario la familia, amigos, alumnos y colegas del doctor Omar Guerrero Orozco. Hay muchos motivos para extrañar al doctor. Un gran motivo es que nos une y nos reúne. Quienes tuvimos la oportunidad y fortuna de conocerlo, sabemos que se trata de un hombre respetuoso y, por tanto, respetable. Respetable como académico, como investigador, como persona, como amigo. El doctor Omar Guerrero nos deja un legado invaluable. Sus conocimientos y su capacidad extraordinaria para transmitir esos conocimientos son algo que lo distinguen y le hacen merecer el respeto, la admiración y el cariño de muchas personas. No sé si debo hablar en pasado y decir fue. Yo más bien creo que debo hablar en presente, incluso en futuro, para decir que es y será guía de quienes estamos involucrados de alguna manera en el estudio,
en la reflexión y en el ejercicio de la administración pública. Somos múltiples generaciones motivadas por la palabra escrita o la palabra hablada del doctor, motivación que nos impulsa a curiosear, a escudriñar, a conocer, a saber de la administración pública. En su labor docente, el doctor Omar Guerrero asumió siempre una responsabilidad con sus alumnos. Con la palabra y el ejemplo, nos inculcó el sentido de responsabilidad, la disciplina y, por supuesto, nos inculcó valores éticos. Y en ese contexto de valores, nos enseñó lo importante que es reconocer la libertad y la diversidad de ideas, pero a la vez también nos enseñó a respetar la individualidad. El doctor Omar Guerrero fue un investigador apasionado, y entiendo por pasión esa inclinación vehemente, tenaz y persistente por ciertas cosas hasta lograr los resultados deseados. Y esa persistencia y tenacidad, esa pasión, lo llevó a emprender revisiones acuciosas de documentos y a realizar pesquisas de las más variadas y quizás inimaginables fuentes. En ese sentido, quisiera señalar algo que ha mencionado un colega y amigo, el doctor Roberto Rives, quien señala que Omar Guerrero, dice, ha desempolvado manuscritos que hoy dan luz en el terreno de la investigación y el conocimiento administrativo. Pero así como ha desempolvado documentos antiquísimos, de igual manera analiza y devela las tendencias recientes del ámbito público. En efecto, y para fortuna nuestra, esa pasión por la investigación derivó en textos, charlas, entrevistas, artículos, libros y conferencias en los cuales expuso sus hallazgos, sus descubrimientos que iba puliendo, depurando, afinando hasta que se convertían en teorías y textos de referencia. Mencionaría, por ejemplo, y donde tuve el honor de participar cuando se presentó el libro de El Imperio Bizantino, biografía de un Estado administrativo, nos comentaba que es un trabajo que resultó de notas que fue acumulando durante casi 50 años. Entonces, esa es la pasión reflejada en su trabajo. El doctor Omar Guerrero Orozco, con su singular agudeza de científico social, profundizó en el conocimiento de la administración pública. Quiero destacar que su vocación científica siempre estuvo acompañada de sus convicciones humanistas, de tal manera que el rigor metodológico y el rigor epistemológico de su trabajo estuvieron a la par con los más altos valores humanos. Esas cualidades tan especiales propiciaron que el doctor, además de la indiscutible influencia académica en diversas generaciones, también influyera en ámbitos más personales. Bueno, no sabía los gustos comunes por los autos, como ya lo señalaron, pero, por ejemplo, comenta Héctor Sandoval, que es uno de nuestros colegas jóvenes. Héctor no llega a los 30 años de edad y justamente forma parte de esa última generación de 2015, quien recibió la cátedra del doctor Omar Guerrero en licenciatura aquí en nuestra facultad. Héctor señala, dice, mi relación con el doctor Omar fue más cercana, ya que eran frecuentes las visitas a su cubículo en el Centro de Estudios de Administración Pública. Durante los años en que colaboré con él, aprendí, más allá de mis actividades asignadas, cosas como algunas reglas no escritas del buen vestir, la importancia de la puntualidad. Al mismo tiempo pude reafirmar la primera impresión que me generó al conocerlo. Un hombre en extremo culto e inteligente, muy propio de las formas y de un trato agradable y simpático, con un estilo muy propio de expresarse, así como en el vestir, pues él, antes que un cinturón, prefería usar tirantes. Algo que no, además señala, algo que no puedo omitir es el buen gusto que tenía por los sombreros, contando con varios modelos y colores. Personalmente, dice Héctor, mi gusto por el uso del sombrero lo adquirí a partir de haber conocido al doctor Omar, quien solía decir, el sombrero siempre llama la atención, sea para bien o para mal, pero siempre atrae miradas. Entonces, el doctor imponía moda aquí en la facultad también. Regresando al comentario sobre el legado de nuestro homenajeado, en frecuentes ocasiones, como ahora, he escuchado
a distinguidos académicos que en el estudio de la administración pública, al menos en México, pero seguramente en otras latitudes, hay un antes y un después del doctor Omar Guerrero. Algunos de esos colegas con quienes muy posiblemente ahora esté conviviendo en otra dimensión son el doctor Ramiro Carrillo Landeros, el doctor Francisco Díaz Casillas, el maestro Noé Pérez Bello, entre otros. Todos ellos manifestaron siempre un profundo respeto por el doctor Guerrero, y con algunos de ellos tenía diferencias intelectuales importantes, pero siempre en ese marco del respeto. Hay muchos otros testimonios de colegas, y también quisiera aquí mencionar algo que señala el doctor Roberto Rives, que también han mencionado aquí la maestra Erika, el maestro Campuzano y el doctor Ricardo Valle. Señala, a mediados de los años 70, la literatura al respecto, y se refiere a la literatura científica de la administración pública, no solo era escasa, sino de difícil acceso. Lo más que se encontraba eran artículos de servidores públicos en posición de mando superior, refiriendo su experiencia y visión de las cosas desde su particular ámbito de competencia, principalmente en torno a un tema de la reforma administrativa que impulsaba el gobierno federal en el país. Unos años después cambió y dice, sin embargo, a finales de esa década, de los años 70, el panorama empezó a cambiar con la aparición de un trabajo titulado La Administración Pública del Estado Capitalista, del doctor Omar Guerrero, que trascendió por dos causas. Con ella fue el primer mexicano en obtener el grado de doctor en Administración Pública otorgado por la UNAM, y también recibió la medalla Gavino Barreda por su desempeño académico. Desde entonces, es decir, desde los años 70, finales de los años 70, en los salones y por los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas, en su antigua sede adjunta a las facultades de Economía y Derecho, se renombraba al doctor Guerrero por su trabajo y su cátedra. Señalan aquí los colegas, los alumnos del turno vespertino sabíamos de él precisamente por la edición de su trabajo apenas referido. Yo quisiera señalar finalmente una anécdota que a su vez me compartió uno de estos queridos colegas, quien me cuenta que durante los muchos años de amistad que tuvo con el doctor Omar, frecuentemente manifestó sentirse con ciertos dolores y malestares, sobre todo dolores de cabeza. El doctor intentó remediar el mal de muchas maneras, pero no hubo resultados favorables. Hasta que el colega en cuestión le recomendó acudir con un médico japonés, quien a través de métodos muy singulares le resolvió el problema a nuestro querido doctor Omar, quien por supuesto se sintió muy contento, y como era de esperarse, dado los resultados, el paciente siguió visitando al galeno japonés. Pero pasado cierto tiempo, al sentirse bien, sin las molestias y sin los dolores de cabeza, parecía como si le hubieran quitado algo de su normalidad. Quizás en alguna medida el doctor Omar extrañaba eso que durante tantos años le había acompañado, así que dejó de ir con el médico. Podríamos decir que para sentirse bien tenía que estar mal. Algo parecido sucede ahora. Sentimos el pesar por este viaje sin retorno de nuestro ilustre doctor. Nos sentimos mal por su partida, pero ese mal nos hace reflexionar sobre todo el bien que nos hace y que nos ha hecho. Y esto no significa que hasta ahora se reconozca ese bien, porque es un bien que se ha reconocido y se seguirá reconociendo. Y también porque en las aulas, en los auditorios, en los pasillos, pero sobre todo en nuestra memoria y en nuestros corazones estará el doctor Omar Guerrero. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Adán Arenas y vamos a abrir un espacio para que quienes nos acompañan en esta sala puedan, si así lo desean, expresar su sentir. Les pediríamos, por favor, que quien desea hacer uso de la voz pueda levantar la mano para que las personas que nos apoyan con los micrófonos puedan acercarse con ustedes.
Bien, me voy a parar. Buenos días. Saludo a Rita y a Omar Augusto y a los demás familiares. Y nada más no quiero abusar de la palabra, pero sí quiero decir que soy de la primera generación a la que el doctor Omar Guerrero, en licenciatura, dio clases. Desde entonces me distinguió a mí y a otros compañeros con su amistad. Y yo también vi en él a una gran persona. Él era muy joven. Como nosotros entramos también jóvenes, pues había cierta identidad. Sin embargo, seguimos frecuentándonos durante la licenciatura. En el posgrado tuve también el honor de que fuera uno de mis primeros maestros aquí. Siguió la amistad a tal grado de que me integró a un grupo de investigación, buscar documentos arcaicos en las bibliotecas públicas y privadas, sobre todo públicas de México. Privadas porque había algunos alumnos que él tenía y lograron llevar documentos de bibliotecas privadas, personajes. No, yo me fui a las públicas y encontré muchos. Me agradece en la revista, pero hay un libro, ando un poco ronco, pero hay un libro que fui yo el portador de ese libro, sin querer. Bueno, él me lo pidió, el doctor Guerrero me lo pidió que yo fuera por él. Me refiero al libro de Bonán, que el licenciado don Jesús Rodríguez y Rodríguez le comentó al doctor Guerrero que él tenía ese libro, el cual Omar lo andaba buscando, porque ya tenía referencia de él, pero no se localizaba. Y me pidió Omar que fuera a la oficina del licenciado, que ya había quedado en enviárselo, y efectivamente el licenciado me lo da, pero me pide que yo mismo se lo regrese y que lo trate como las antillas de mis ojos, que era un libro muy especial. Y sí, efectivamente, mientras iba de su oficina, que estaba en la colonia Roma, aquí a la facultad, me puse a ver el libro y vi que ese libro era de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la biblioteca. Entonces dije, pero claro, le comenté al doctor, oye, me dice, mira, no te angusties, pues yo soy de Michoacán, entonces me dio como tristeza, ¿no? Y me dice, mira, estos libros luego los sustraen estudiantes y los venden en la Lagunilla, en esos mercados de libros usados. Y efectivamente, pues está bien, se lo dejé, lo fotocopiamos y yo mismo lo regresé. Bueno, pues es el libro que ahora está impreso por ahí y la verdad, pues soy parte de que ese libro haya sido sacado a la luz pública porque estaba muy escondido y alguien le había hablado al doctor, creo que fue el mismo Jesús Rodríguez y Rodríguez, que era miembro del consejo del INAP y Omar era el director de la revista. Entonces por ahí surgió. El libro es el que todo el mundo ya conoce, yo lo traigo aquí y lo considero como parte de ese hallazgo. Bueno, en fin, era lo que quería decir, nada más. Saludar a la familia y a los compañeros y a todos los presentes. Muchas gracias. Buenos días. Yo fui un alumno del doctor Omar Guerrero, digamos que a la mitad de su vida. Y rindo un homenaje
de agradecimiento a él y a sus conocimientos que nos proporcionó y que de alguna manera han influido en muchas generaciones de aquí de la universidad. Un hombre que su sencillez y su calidez humana nos han llevado a generaciones a considerarlo un hombre virtuoso, de gran talento, un hombre investigador que ha dado a la Facultad de Ciencias Políticas, digamos, ser un hombre prestigioso o prestigiado de esta facultad. Cuando cursé materias de la licenciatura con él nos hablaba mucho de sus estudios que había realizado en Francia y nos ilustró tanto en la carrera de administración pública que no podemos hacer otra cosa los que estudiamos esta carrera que darle un tributo y agradecimiento al doctor Omar Guerrero. Gracias. Gracias. Buenos días a todos, especialmente a Rita, a Omar, Sana, a Ricardo Valle, obviamente, hizo mención de mi persona en 2 ocasiones, le agradezco mucho. Efectivamente, yo lo que quiero dar es un testimonio de respecto a Omar, de ser un gran ser humano. La facultad nos dio la oportunidad de conocernos ahí cuando tomamos clase con Ricardo, con Pepe Fernández en 1973, y de ahí inició una amistad que profundizó hasta la fecha. Me tocó colaborar con él en varias ocasiones, sobre todo en la Secretaría de Educación Pública, cuando fue asesor de don Fernando Solana, que era el secretario de Educación, y después en el Instituto Nacional de Administración Pública, en la maestría, y posteriormente en la ya mencionada Revista de Administración Pública, la RAP del INAP. Él era el director y yo colaboraba con él en la edición. Los números de la revista que se publicaron por Omar, estuve ahí con él. Incluso hubo una conmemorativa por el 25 aniversario del instituto. Y después, bueno, les digo que se profundizó y yo agradezco mucho la oportunidad de la cátedra de él, que nos dio la oportunidad de conocerlo, y les comento que, bueno, fuimos amigos y muy entrañables, convivíamos con frecuencia y hasta ahora su partida, inclusive, ya estando en situación crítica, tuve la oportunidad de estar con él. Pues esto es lo que yo podría hablar y decir del doctor Omar Guerrero. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, muy buenos días. Vengo de Oaxaca ahorita, tomé el camión lo más rápido que pude. No, debo de estar aquí con mi maestro Omar, a quien le debo Ricardo, Gabriel y todos los... Yo di clases aquí 17 años en esta facultad, que por cierto está muy cambiada y me perdí. Pero le debo a mi maestro Omar, que yo lo conocí el 5º semestre. Por cierto, no me aguantaba Omar porque yo vengo del Comité de Lucha de la Prepa 7, marxista,
de Hueso Colorado. Aquí conocí a otros maestros como Raúl Olmedo, gente en ese tiempo que se abrevó la facultad con gente de la izquierda latinoamericana. Y hasta hoy sigo siendo marxista, gracias a que Omar me empujó. Él era weberiano y no me aguantaba mis críticas a la clase y me invitó muy gentilmente a participar con él en el doctorado, en la maestría, y formamos el Seminario Capital. Estuve con él 10 años en el seminario. Ahí hice mi doctorado, maestría, etcétera. Por cierto, por medio de Omar hice mi tesis de licenciatura sobre Marx. Y él abrevó bastante el marxismo. Ya después ya me ganaba Omar en el conocimiento del marxismo, un buen maestro. Y ya le debo mi carrera, mi tendencia en el análisis. Omar me enseñó el hambre de escribir, sin importar que uno fuera servidor público. Fui servidor público hasta la fecha, 40 años, pero no dejo de escribir y no he dejado de escribir por Omar. Él me indujo en ese camino, los libros, gracias a Omar. Puedo decir que tengo más de 10,000 libros leídos en la biblioteca. A él le debo eso, ese hambre de comprar libros, estudiar, leer, ir a la librería. Y yo a veces vivo por comprar libros. Ahorita vengo y voy a pasar a la librería a buscar libros. Eso despertó en mí Omar. Y, por ejemplo, hoy tengo ya terminé 10 libros. Mi último libro es sobre el príncipe, sobre operación política, que espero presentarlo aquí en la facultad. Y el último libro que acabo de terminar ayer son sobre los pueblos indígenas. Yo soy zapoteco, con mucho orgullo. Omar nunca dejó de impulsarme como zapoteco de la Sierra Juárez. Hablo mi idioma y he escrito en mi idioma libros de cuentos y soy orgullosamente egresado de esta facultad. Y amigos entrañables como Ricardo, ya un poquito ya traqueteado, ¿verdad, Ricardo? Ya. Pero Gabriel lo conocí hace mucho tiempo. Maestra, ¿cómo está usted? Erika, gusto volverla a ver, Erika. Me da mucho gusto. Hace años trabajamos juntos con la maestra Erika en el Instituto Nacional de Administración Pública. Así que no podía faltar una honor a mi maestro, al amigo, porque después dejé de ser discípulo de él y me convertí en amigo. Claro, las distancias, la lucha política en Oaxaca, pero para terminar, he sido muy útil a mi estado. Sin ser legislador, he presentado leyes aprobadas por el Congreso del Estado, la ley electoral. Logramos que 418 municipios tuvieran autonomía electoral en Oaxaca, gracias a la enseñanza de Omar. Y a Omar le debo lo que soy, por eso vine corriendo. Anoche me avisó mi amigo Javier, mi hermano Javier, de que le iban a hacer un homenaje a Omar y no podía faltar. Y aquí estoy. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Claudia Pérez. Desafortunadamente, yo no fui alumna del doctor Omar, fui alumna del doctor Ricardo Valle por ahí a inicios de los años 90, pero creo que el doctor Omar deja un legado enriquecedor para la administración pública. Y lo que lamento es que las nuevas generaciones no tengan esa convivencia con el doctor, esas experiencias directas con él,
pero creo que el legado que dejó el doctor es importantísimo para estas nuevas generaciones, que sin duda tendrán que consultarlo porque es referencia para quien estudia administración pública, y orgullosamente soy administradora pública. Trabajé en Prepa 7, estuve trabajando ahí un tiempo. Orgullosamente digo, soy Puma, y pues lo que más se puede dar a la universidad como universitaria, creo que es lo que uno puede dar como administradora pública. Creo que orgullosísima, y las raíces que dejó en mí el doctor, aún sin haber tomado clases con él, fue valiosísimo encontrármelo en los pasillos y cuadrarme ante su presencia. Creo que ha sido muy valioso en mi carrera profesional. Muchas gracias. Buenas tardes, días, no sé qué sean. Bueno, en una ocasión, cuando nos reunieron a los profesores de administración pública, creo que con motivo de unas elecciones para consejo técnico, no lo sé, alguien se acordó de que ese día era cumpleaños del profesor Omar Guerrero y pidió que pudiéramos ovacionarlo con un Goya. Y yo quisiera, pues, si lo pudiéramos despedir con un Goya, por favor. Gracias. Una, dos, tres. Universidad. De esta forma, concluimos con este homenaje para honrar al gran académico, amigo, colega y formador de muchas generaciones y de este estudio de la administración pública en México. Muchas gracias.